Juan capítulo 7, versículos 37 hasta el 53. Para finalizar. 52, no, 53. 53. Ajá. Voy a leer un versículo yo y un versículo ustedes, ¿amén? Dice la palabra del Señor así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y todos juntos: cada uno se fue a su casa. Amén, ¿verdad? Bueno, pues hoy nos toca ver, muy seguro, nada más vamos a tocar fuertemente los versículos 37 al 39 y los demás de una forma somera, porque la enseñanza está fuerte en esta parte. Los ríos de agua viva, ¿verdad? Que Dios, el Señor, ha prometido a todo aquel que cree en él. Por lo tanto, voy a repasar estos 3 versículos y ustedes me siguen con la vista. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos que aquí la palabra del Señor dice que en el último día de la fiesta, ¿sí? No sabemos, lo que no sabemos con certeza es si fue el 7º día de la fiesta o el 8º día de la fiesta, ¿verdad? Porque el 7º se acababan las celebraciones, eran las últimas celebraciones, y en el 8º era un día solemne, exclusivo, ¿verdad? Del Señor, era día de reposo también, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a Levítico capítulo 23, versículo 39 al 44, que nos habla de esto. 24. Levítico 23, versículo 39 al 44. 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios.
Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que duraba realmente 8 días, ¿verdad? Sí. Primer día y octavo día. Primer día, día de reposo, octavo día, día de reposo. Amén. Le repito, como no sabemos aquí a qué día se refiere, si al día séptimo o al día octavo, ¿verdad? En realidad, vamos a ver por una profecía que hay ahí que a lo mejor se refiere al día séptimo, ¿sí? Pero en ese último día, Jesús se levanta, ¿verdad? Y aquí hay algo importante. Jesús siempre enseñaba sentado. Siempre enseñaba sentado. Si nosotros, por ejemplo, vamos a las bienaventuranzas del monte, ¿verdad? En Mateo, creo que es capítulo 5, en versículo 1, 1 y 2, nosotros vamos a ver que Jesús se sentó y empezó a enseñar. Cuando la multitud lo golpeó, ¿se acuerdan? Y que le dijo a Pedro que pusiera una barca y Jesús, y se sentó y enseñó. Entonces nosotros vamos a ver a Jesús siempre sentado enseñando. Pero aquí sucede algo, aquí no se sienta a enseñar, aquí se levanta, ¿verdad? Y no solo se levanta, sino levanta la voz. Entonces, imaginémonos en una fiesta solemne, ya acabando el rito, que vamos a verlo ahorita un poquito, ¿verdad? Y todo calmado, y de repente alguien se levanta y levanta su voz, ¿verdad? Y ese es Jesús, ¿sí? O sea, Jesús quiso darle un énfasis muy fuerte, sabiendo que ya estaba próxima su crucifixión, quiso darle un énfasis muy fuerte a esta enseñanza, porque vamos a ver que tiene profundidades mesiánicas grandes esta parte, ¿sí? Entonces, para que los judíos les captaran la atención, nosotros, y esto nos enseña a que nosotros, a nuestros oyentes, tenemos que idear formas de captar la atención de la gente, ¿verdad? De captar la atención de la gente. No nada más es predicar por predicar, tenemos que captar la atención de la gente. Si vemos que la gente está muy distraída, tenemos que hacer algo que llame la atención, que irrumpa esa distracción, ¿verdad? Si hay mucho ruido, yo de repente, en los institutos, ¿no? Te dicen que si de repente ves que tú de repente digas, pues el Señor dijo, y la gente, ¿verdad? Y llama la atención y se enfocan. Entonces, eso es lo que a veces tenemos que hacer. Y aquí Jesús es precisamente lo que hace. Jesús quiere atraer la atención y entonces hace lo contrario que hace normalmente un maestro. Se levanta, y no solo se levanta, sino alta voz, dice. Alza la voz. O sea, una potente voz utiliza el Señor. Entonces, aquí en la fiesta de los judíos nosotros vamos a encontrar dos aspectos que Jesús utiliza de esta fiesta al final para grabar aún más fuerte en la mente de los judíos que él era el Mesías esperado, ¿sí? El primero tiene que ver con el rito del agua de la libación. En la fiesta de los tabernáculos, todos los días el sacerdote iba ¿verdad?, al estanque de Gihón o Siloé, que también puede ser Gihón o Siloé, ¿sí?, a sacar agua con una copa o un recipiente de oro, ¿verdad? Lo sacaba agua de ahí y lo traía hasta el altar y lo rociaba, ¿verdad? Lo rociaba en ese lugar. Mientras él hacía esto, los levitas cantores estaban cantando Isaías 12:3. Vamos ahí, por favor. Isaías capítulo 12, versículo 3. Dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ahí está, ¿verdad? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Imagínense, o sea, mientras el sacerdote iba por el agua, regresaba por el agua y la estaba virtiendo, la gente estaba repite y repite y repite esa parte. Entonces, cuando termina esto y se calla todo el mundo, Jesús se levanta y es cuando dice estas palabras: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? Y aún para dar más énfasis, el séptimo día en que el sacerdote hacía este rito, los sacerdotes, ¿verdad?, y los levitas daban 7 vueltas al altar, el último día nada más, 7 vueltas al altar para darle más énfasis a esta parte, ¿verdad? Entonces, después de hacer todo ese rito, donde la gente está muy solemne, donde la gente está muy ahí, Jesús utiliza este simbolismo del agua para decirle: ustedes están esperando esas aguas de salvación, yo soy esas aguas de salvación, ¿verdad? En el momento que la gente estaba recordando esa parte de la palabra, Jesús utilizó ese momento, de decirles: yo soy esa fuente de salvación que ustedes están esperando, ¿sí?
Yo soy esa fuente. La segunda muestra que Jesús hace aquí, o el segundo simbolismo que Jesús utiliza, ese la vamos a ver cuando veamos el capítulo 8, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12, solo la vamos a ver así nada más porque la explicaremos en la próxima semana. 8:12. Juan capítulo 8, versículo 12. No llaméis comparación a todas las No. cosas, ¿no? No, Otra Juan. vez Jesús les habló diciendo. 8:12. ¿Aquí está? No, a ver, hermana, léalo, la mano le está. No, Juan. Juan. Ah, Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y dónde estaba Jesús en este momento cuando estaba hablando esto? Estaba en el templo, 8:1, estaba en el templo, ¿sí? Jesús estaba en el templo y habla de esto, de la luz. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús de repente habla de la luz del mundo? Bueno, porque precisamente al finalizar esto se ponían 4 grandes, ¿verdad? Lámparas, vamos a llamarlas así, o candelabros, ¿verdad? Candelabros de nosotros serían faros, ¿verdad? Para iluminar las actividades que se iban a hacer en el templo, ¿sí? Y es ahí cuando Jesús habla estas palabras: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Jesús les puso palabras firmes y fehacientes a esta gente para que entendieran que Él era el Mesías. Por eso vamos a ver la respuesta de la gente en el versículo 40. ¡Wow! Verdaderamente este es el profeta, ¿verdad? En el 8:40. En el 7:40 y 7:41, ¿verdad? Que dicen, oh, este es el Cristo, oh, este es el profeta esperado, ¿sí? Entonces, estas acciones de Jesús causan esa parte, ¿verdad? Causan esa parte. Por eso también nosotros debemos de a veces ser inteligentes, hermanos, cuando vamos a evangelizar. A veces podemos utilizar un rito muy especial de una gente para enseñarles a Cristo Jesús, ¿verdad? En las misiones nos comentaban, ¿verdad? Que hay una isla donde no hay un término para hablar acerca de la redención. No hay algo que pueda explicar, o sea, no encontraba el misionero, por más que buscaba cómo explicarles la redención, ¿verdad? Pero un día de esos, ¿verdad? Se topa de 2 tribus que tenían guerra. Entonces, como querían ya apaciguar las guerras, siempre ya querían apaciguarlas. El hijo de Chiquio, el bebé de una de las tribus, se lo entregaban al otro, como seña de amistad y de paz, ¿verdad? Y le llamaban el niño de la paz. Y entonces el misionero lo observó y dijo, de aquí, esto es lo que necesitaba. Y entonces les habló del niño de la paz con respecto a Jesús. Dios, para hacer la paz con nosotros, entregó a su hijo, ¿verdad? Y ahí fue, después de años de querer evangelizar a esta tribu y no podía porque no encontraba cómo explicarles la redención, ¿verdad? Encontró esa parte. Aprovechó un momento solemne para hablarles. Muchas veces nosotros no aprovechamos esos momentos solemnes. ¿Qué momentos solemnes nosotros podemos aprovechar para hablarle a la gente? Semana Santa, Navidad, fin de año, o algún evento especial de los católicos. Y ahí poderles hablar, ¿verdad? Por ejemplo, en el Ramadán es musulmán, es cuando los más musulmanes se han convertido a Cristo, ¿verdad? En las misiones, hablándoles de Cristo y todo eso es cuando más, en el momento más solemne. Por eso nosotros debemos de ser también, muy astutos con aquella gente que nos ha rechazado el Evangelio, ser astutos y llegar en esos momentos, ¿verdad?, esenciales. ¿Cuántas veces no habían rechazado al Señor Jesús los judíos? Durante todo su ministerio. Y ahorita Jesús, en este momento, es cuando Él se levanta, ¿verdad? Y vuelve a darle más énfasis a lo que Él estaba diciendo. Nosotros debemos de ver cómo Jesús era. Y Él buscaba siempre, no importaba si lo rechazaban, no importaba si le decían ya, ¿verdad? ¿Cuántas veces no quisieron apedrearlo? Y sin embargo Jesús seguía hablándoles. ¿Sí? Hay que ser estratégicos, ¿amén? Tenemos que seguir hablándole a la gente de Cristo Jesús.
Esta es la importancia también de saber las fiestas. Esperemos algún día adentrarnos a la cuestión del Antiguo Testamento, a las fiestas, porque las fiestas tienen mucho simbolismo que utilizó Jesús y también todas las fiestas nos hablan de Jesús. Las fiestas del Antiguo Testamento nos hablan de Jesús y las fiestas del Antiguo Testamento Jesús las utilizó para predicar el Evangelio. Amén. Entonces ahí está. Y dice entonces el Señor, ¿verdad? El último día se levantó y enseñó. Y me voy a brincar una parte cuando dice el que venga a mí y beba, ¿verdad? Y me voy a ir a donde dice de su interior. Y ahorita me voy a regresar allá, más adelante en el estudio. De su interior. Literalmente en el griego es de su vientre. ¿Sí? De su vientre correrán ríos de agua viva. Aquí vientre, aquí en el contexto, aquí y en la forma que se está utilizando, no se está refiriendo al aparato digestivo, como en Marcos 7, 18 y 19, veamos, Marcos 7, 18 y 19, que ahí sí se refiere al aparato digestivo. 18 y 19. Uh-huh. Él les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Ahí está, ¿verdad? Y ahí sí vientre habla del aparato digestivo. Pero aquí en el contexto de aquí no, más bien está como Lucas 1.15. Vamos a Lucas 1.15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aunque desde el vientre de su madre. Ahí está, ¿verdad? Entonces, aún desde el vientre de su madre. Entonces tenemos que ver, cuando la palabra vientre, ¿a qué se refiere? Si al aparato digestivo o al aparato reproductor, ¿verdad? En este caso, de aquí que Jesús está diciendo, se está refiriendo al aparato reproductor. Y vamos a verlo ahorita. Pero para poder verlo, ¿a qué se refiere ahí? Primero tenemos que ver, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Vayamos a Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, quien no haya leído, capítulo 47, versículo 1 al 12. ¿Ezequiel qué, perdón? 47 del 1 al 12. Quien no haya leído, que lo lea. Volver luego a la entrada de la casa, he aquí agua salían debajo del umbral. A la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo. Hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino a la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino del que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y me dio 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me dio otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y me dio otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Me dio otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto el Hijo del Hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Volviendo yo, vi que la ribera del río había muchísimos árboles, y uno y otro al lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente, descenderán al Araba, y entrarán en el mar, recibirán sanidad de aguas. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare, estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en las aguas, recibirán sanidad, y vivirán todos, y entraré en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Egadí hasta Elaín será
tenderos de redes por sus especies, serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus aguas no se sanearán y quedarán para salinas. Junto al río de la ribera, un otro lado, crecerá toda clase de árboles. Frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará fruto, su fruta a su tiempo, y madurará porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontramos en estos ríos de agua viva de Ezequiel? Pastor, ¿por qué tantos versículos leímos? Porque hay varios que entender de aquí de Ezequiel. Encontramos varias cosas de estos ríos de agua viva. Encontramos, ¿verdad?, que hay frutas para comer. El agua viva produce frutas. El agua viva hace que los árboles den frutas. Y eso nos habla del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos habla de esa parte. Nos habla que da vida. Nos habla, ¿verdad?, que hay para poder dar a otros más. Nos habla que estas aguas producen vida también. El que nade por ellas tendrá vida. ¿Sí? Y no solo eso, sino también podremos utilizar esas aguas para alimentar a otros, porque hay pescadores que están echando sus redes para sacar y alimentar a otros más. Hermanos, estas son las aguas que está diciendo el Señor. Por eso quería que leyéramos todo. Esas aguas que traen sanidad al corazón, estas aguas que traen alimento, esas aguas que que hacen que se produzca el fruto del Espíritu Santo. Eso me hace recordar al Salmo 1, ¿se acuerdan? Bienaventurado el varón, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como qué? Como árbol plantado junto a corriente de agua. Junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué dice Ezequiel? Da su fruto y su hoja no cae. Este río de agua viva, ¿verdad? Ese es el río. Eso también Jesús es lo que les estaba diciendo. Yo soy ese río. O sea, no solo les estaba hablando, les estaba trayendo varios simbolismos. Yo soy ese río. Zacarías 14:8, libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 8. Otro que no haya leído, hermano. 14:8. Sí. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. ¿Verdad? ¿Saldrán qué? Aguas vivas. Aguas vivas. Aguas vivas, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Y esto es cuando la profecía sobre Israel, cuando Israel sea restaurado, saldrán aguas vivas, ¿verdad? La restauración del Señor, eso también simboliza las aguas vivas, ¿verdad? La restauración del Señor, ¿sí? El agua en la Escritura es un símbolo muy importante. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, Génesis 1:2, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, ¿de dónde? De las aguas, ¿verdad? El segundo día Jesús separa, Dios. El segundo día separa, ¿verdad? Y hace que aguas queden en la bóveda del cielo y otras abajo. Y el tercer día hace que se separen las aguas de la tierra, ¿verdad? Y no solo eso, nosotros vamos a encontrar también en la Escritura, hermanos, que las lluvias tempranas y tardías, que eran esenciales para las cosechas. Todo esto son simbolismos de Jesús. El agua la vamos a encontrar constantemente en las ceremonias religiosas para purificación, para limpieza, ¿verdad? Y eso nos habla lo mismo. Eso es lo que Jesús decía. El agua es el que nos limpia. Ahora, ¿por qué Jesús dijo ríos de agua viva? Porque el que ha caído en Cristo está continuamente siendo limpiado. Aún de los pecados que va cometiendo a veces en su andar diario, esa agua limpia lo va limpiando de esos pecados, como dice Juan capítulo 1, versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 1:7. Primera de Juan 1:7.
Primera carta del apóstol Juan 1.7. Dije Juan 1.7, sí, perdón. Vino por testimonio para que diese No, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, ese, Sí. como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí el verbo en griego, hermanos, implica continuidad. O sea, continuamente nos está limpiando de todo pecado. ¿Sí? Esos ríos de agua viva. Esos ríos que el Señor da. Entonces Jesús utiliza el simbolismo de agua viva para hablarnos de la nueva vida, de lo que produce la salvación del Señor, ¿verdad? Que sacia cualquier sed interior, que sacia para que puedas producir frutos para la gloria del Señor, ¿verdad? Que te limpia de toda contaminación. Esa es la salvación del Señor. Amén. Amén. No por nada, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, también hay un simbolismo del agua. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2, que lo lea la hermana Débora porque no lo he oído. Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 1 y 2. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salió del trono de Dios y del Cordero, Ahí está, hermano. en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Y se acuerdan de Ezequiel? las hojas. Las hojas no caen, produce fruto, vida, sanidad. Ahí está, hermanos. Eso es lo que produce la salvación del Señor. Es una salvación íntegra. No es una salvación parcial, es una salvación íntegra. Produce sanidad a nuestra alma, sanidad a nuestro corazón. Produce el fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros al venir a morar el Espíritu, porque es lo que hace. Y es a lo que se refiere, ¿verdad? El apóstol Juan cuando dice, porque aún no había venido el Espíritu Santo. No significaba que el Espíritu Santo no estuviera en la tierra, porque si el Espíritu Santo no estuviera en la tierra, todo estaría muerto, ¿verdad? Significa que no había venido con esa función de morar en el cristiano. Amén. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar que el Espíritu de Dios venía sobre el profeta, profetizaba y el Espíritu se iba, ¿verdad? Pero en nosotros ya no es así, el Espíritu permanece, mora en nosotros. Hay una cita ahí de un salmo cuando David dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu, pero ahí David no se está refiriendo a que el Espíritu moraba dentro de él siempre, ahí se está refiriendo en cuestión de su reinado, de su unción como rey. Amén. El Espíritu Santo vino a morar en el creyente después de Pentecostés. Eso es a lo que te refería Jesús, ríos de agua viva. Y ahí es donde entonces ya entro a la cuestión que hablamos del interior, ¿verdad? Del vientre correrán ríos de agua viva. ¿Por qué del vientre? ¿Por qué Jesús dijo del vientre? ¿Qué función tiene el aparato reproductor? Dar vida. Dar vida. Llevar, ¿verdad? Producir, multiplicar. ¿Sí? Y vamos por favor a Hechos capítulo 1, versículos 4, 5 y 8. 4, 5 y de ahí nos brincamos al 8. Hechos 1, 4, 5 y 8. 4. Y estando juntos, les mandó que hoy no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 5 y 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Para ser testigos del Señor necesitamos el Espíritu Santo. Y necesitaba el Espíritu Santo venir a morar en nosotros. Porque Él es el que hace que nos podamos reproducir como cristianos. Él es el que hace que cuando nosotros predicamos el Evangelio, están saliendo esas aguas hacia otros, ¿verdad? Están saliendo esas aguas de nuestro vientre, de nuestra vida espiritual que tenemos, y el Espíritu de Dios morando en nosotros, están saliendo esas aguas para que otros puedan beber de ella y puedan también recibir esa vida eterna. Amén. Puedan recibir esa vida eterna. Eso es a lo que Jesús se está refiriendo. Por eso es que ahí utiliza la cuestión del vientre en sentido de reproductor.
Amén. En sentido de reproductor, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora vamos a Ageo, capítulo 2, libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 9. Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 9. Si no lo encuentran, está entre Génesis y Apocalipsis. No hay perder. Ageo, ¿qué? Capítulo 2, versículos 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esta gloriosa profecía mesánica, donde Dios está diciendo, va a venir el deseado de las naciones a su templo, y la gloria postrera será mayor que la primera. Jesús estaba en el templo. Jesús estaba en el templo dando estas palabras. Pero pastor, ¿qué tiene que ver esta profecía con lo que estamos viendo en los ríos de agua viva? Vamos a Ageo, capítulo, ahí mismo en capítulo 2, pero el versículo 1, por favor, hermanos. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿nada más el 1? No más el 1. ¿En qué mes y en qué día? Séptimo, en el 21 día. 21 día. ¿Cuándo iniciaba la fiesta de los tabernáculos cuando leímos Levítico 23? Mes séptimo, día 15. Era el primer día. Si el primer día 15, 16, 17, 18, 19, 20. Séptimo día. Y el último día de la fiesta, Jesús se paró y dijo, esta profecía está hablando de ese momento. Se cumplió en ese momento. Ahí estaba, hermanos. Con una exactitud increíble. Con una exactitud maravillosa. ¿Verdad? Mismo mes, mismo día. ¿Sí? A los 21 días del mes, en el mes séptimo, que era la fiesta de los tabernáculos, y precisamente esa profecía fue dada muy cerca de donde estaba Jesús. Ageo la profetizó muy cerca de donde estaba Jesús en ese momento. No la profetizó en el templo, pero muy cerca del templo, ¿verdad? Ahí está la maravilla, hermanos. Vendrá el deseado y la gloria postrera será mayor que la primera. Hermanos, la gloria del tiempo del Antiguo Testamento, Dios habitaba en el lugar santísimo, y cuando Él bajaba su gloria, nadie podía acercarse. Pero hoy Dios ya no mora en un lugar de 4 paredes. Hoy Dios ya mora en el creyente, a través del Espíritu Santo. Y ahora la gloria de Dios está morando en nosotros. La gloria de Dios está en nosotros, y por lo tanto esa gloria que simboliza protección, bendición, está en nosotros. Bendito sea el Dios y Padre, Efesios 1:3, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y dentro de esas bendiciones, ahí en Efesios 22-23, encontramos el sello del Espíritu. Cuando creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Nosotros vemos esa parte, es lo que Jesús les estaba diciendo, ¿verdad? Como si Jesús le dijera, ¡hey! ¿No se dan cuenta que yo soy el que ustedes están esperando? ¿No se dan cuenta que todo esto que están haciendo está hablando de mí? Véanme, yo soy el que están esperando. Yo soy el que están esperando. Yo soy esa agua que ustedes necesitan. Yo soy ese raudal para ustedes. Yo soy ese río. Yo soy esa roca. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4.
todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí está. En medio, cuando iban en el desierto, cuando andaban en el desierto, dice, y la roca los seguía, y de esa roca salían aguas para que ellos pudieran tomar y beber, y la roca era, dice Pablo, Cristo. Y ahí está Jesús levantándose en el último día del templo, porque era lo que celebraban. Acuérdense también en la fiesta de los tabernáculos, cómo Dios le fue proveyendo de agua y sustento durante toda su travesía. Y Jesús les dijo, yo soy, yo soy. Yo soy. Hermano, pero todavía no se había dado a conocer, ¿verdad? ¿Eh? Todavía no se había dado a conocer Cristo Jesús en esa época. Ya se había dado a conocer. Pero así como usted y yo, no. ¿Cómo? Sí, visible. Sí, pues estaba visible aquí. Él está hablando ahí. Pero, Aquí es visible. sí, pero yo me refiero a que él les hablaba, él personalmente, así como usted y yo, ¿ya? Sí. ¿Sí? ¿O de cuándo me está diciendo? Es que a lo mejor no lo entiendo. De esa época, ¿De qué época? de la que estamos hablando ahorita. ¿Pero de qué época? Que dice que la roca, cuando andaba el pueblo de Moisés. Bueno, no. Así como nosotros, no, pero sí les hablaba a través del fuego y de la nube. Sí, pero si estamos hablando del desierto, pero acordémonos que dije, Jesús les está diciendo, yo soy. Y me dice, pues, por eso me desubiqué. En el desierto todavía no. Que en el desierto todavía no. O sea, todo Pero- esto es para explicar este versículo. Este de Juan. versículo, O sea, así lo que es. Él está diciendo, Yo soy. alzó la voz y dijo, a mí me conocéis. Yo soy esa agua que los alimentó durante todo el desierto. Yo soy esos ríos de agua viva. Yo soy, ¿verdad? Y dice Jesús, si alguno tiene sed, y regresamos al versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad? En una tierra donde hay un intenso calor, donde está el desierto de Cádiz fuerte, ¿verdad? El agua es vital, muy necesaria, ¿verdad? Porque la gente está muy expuesta al sol y entre más tú estés expuesto al sol, tu cuerpo demanda más rápido agua. Entonces el agua ya es muy esencial. Todo es esencial, pero ya es muy esencial, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que es a esa gente a la que Jesús les está hablando. Y Jesús les está diciendo, si alguno, la oferta es universal, pero a la vez es particular. ¿Se acuerdan lo que hablamos en las doctrinas de la salvación? Hablamos del llamamiento externo. ¿Para quiénes son el llamamiento externo? Para todos. Pero el llamamiento interno, solo para los escogidos. Y Jesús es lo que está diciendo aquí. Si alguno tiene sed. Ahorita llamamiento interno. Llamamiento interno. El llamamiento lo está haciendo en general. Pero solo el que tenga sed va a venir a beber. Solo el que reconozca realmente que tiene sed va a venir a beber. Eso es. ¿Y quién es el único que puede reconocer que tiene sed? Solo aquel que Dios ha dado vida ya. Solo aquel a que Dios ha regenerado. Recordemos Juan 6, 37, 44 y 65. Porque el Padre me envía. No. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que de Amén. mí viene no le echo fuera. Amén, ¿verdad? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Viene a mí. 44 y 65. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae primero. Jesús dice, si hay alguno que Dios está obrando en él, venga y beba. ¿Verdad? Venga y beba. Si hay alguno, 65, que dice lo mismo. Dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahí está. Ninguno puede venir a mí si no les dado del Padre. Para nosotros poder beber, primero tenemos que estar vivos. Y en Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Verdad? Dios tiene que obrar primero en el corazón de la gente para hacerle ver su sed.
para hacerle ver su sed. La sed espiritual que hay dentro de ellos. Jesús está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto, amados hermanos, los verbos venga y beba están en imperativo. O sea, es un mandamiento del Señor, ¿verdad? Es un mandamiento del Señor. Por lo tanto, todo aquel que no viene al Señor está desobedeciendo un mandato del Señor. ¿Sí? Pero a la vez, todo aquel que ha sido nacido de nuevo obedece el mandamiento del Señor. En esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos. No solo en que nos vamos a amar unos a otros, sino que también vamos a obedecer sus mandamientos. Y vamos a amar su palabra y vamos a obedecerla. Entonces, cuando Dios nos da vida y oímos las palabras del Señor, vengan a mí y beban, nosotros obedecemos como fieles ovejitas, ¿verdad? Oímos la voz del pastor y vamos hacia Él para que Él nos lleve a beber, ¿verdad?, a las fuentes de agua viva. ¿Sí? Cristo, aquel que tome el agua de Cristo, nunca volverá a tener sed. Es decir, nunca morirá espiritualmente. Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No volverá a tener sed jamás. Jamás, ¿verdad? En el sentido de que no volverá a tener algo de donde tomar, ojo, no quiere decir que nunca vamos a tener sed. No, cada día tenemos sed, pero tenemos sed de Cristo. Por eso cada día tenemos que ir a Cristo, todos los días tenemos que ir a Cristo para beber de esas aguas, para que Él nos fortalezca y nos ayude cada día. Pero aquí lo que está hablando el pasaje es una sed de muerte, una sed que te lleva a morir otra vez, ¿verdad? Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está, amén, ¿verdad? Ahora vamos a Isaías 55, Isaías capítulo 55, versículo 1 y 32. Isaías capítulo 55, versículo 1 y 32. ¿El 55 no tiene 32, pastor? No, entonces por ahí 3. Bueno, 55, 1. Algo se me fue el dedo ahí por ahí. Yo creo que ha de ser 1 y 2, sí, versículo 1 y 2, perdón. Es 1 y 2. Los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Ahí está, ¿verdad? Venid. Ahí está el mandato también, desde el Antiguo Testamento. Vengan a mí, ¿verdad? Y beban y coman. ¿Sí? Vengan a mí. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Hasta el último, hasta el final. Inicio y final. Vengan y tomen del agua de la vida. Vengan y tomen del agua de la vida. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ir todos los días. Y todo aquel que quiera realmente, ¿verdad?, puede ir. La oferta está ahí. Obviamente sabemos, ¿verdad?, que si Dios no actúa, no podrán venir. Amén. Amén. Y dice el Señor Jesús, ¿verdad? Todo aquel que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí cree, o sea, el versículo 38 emplea la preposición griega eis, 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 que significa no solo simplemente creer. No es solo simplemente creer, involucra
un rendimiento y un compromiso con a la persona o a lo que se está creyendo. ¿Sí? No es solo creer. Porque Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. El creer que el Señor habla para salvación es un creer no solo de confianza, sino de entrega total a la persona que estás creyendo. Eso es lo que el Señor cuando dice, el que cree en mí. Si tú crees de esa manera, de tu interior correrán ríos de agua viva. No solo será bendición para ti, serás bendición para otros también. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, esto produjo en el versículo 40 que varios, ¿verdad?, dijeran verdaderamente, este es el profeta. Entendieron la alusión, entendieron lo que Jesús les estaba tratando de comunicar y dijeron, wow, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Dudaban. Y digo, vean que creyeron, varios creyeron, pero otra vez fue un creer simple. No un creer de entrega total, sino un creer simple. Por lo tanto, no vinieron a salvación. Fue un creer simple. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos de a la hora de evangelizar. No nada más es que creas, tienes que entregarte a Cristo. Si no te entregas a Cristo, si no crees con todo tu corazón y entregas todo tu ser al Señor, no puedes ser salvo. Porque precisamente ayer platicaba con una sobrina, hija de mi hermano, allá en Veracruz. Fui a Veracruz y estuve platicando ahí, hablando de la palabra del Señor un rato con ella. Y le digo, ¿por qué crees que el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Porque el creer lleva una entrega total. Y si no hay una entrega total, no hay un creer auténtico. Es un creer efímero, es un creer que no lleva salvación. Es un creer que solo me va a hacer creer como los judíos que creyeron y no creyeron y al final crucificaron al Señor. Va a llegar el momento en que esas personas que tienen una fe like van a crucificar al Señor. Es decir, lo van a rechazar completamente de su vida. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver y analizar, ¿hemos creído realmente en la Escritura? Y entonces normalmente la gente empieza a buscar objeciones y dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén y de donde era David ha de venir el Cristo? Y este viene de Galilea, ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué hizo la gente? No investigó. Rechazó a Jesús sin investigar. Sí, Jesús realmente había vivido en Galilea, pero él venía de Belén, él nació en Belén de Judea. Él era del linaje de David, ¿verdad? Él cumplía todas y cada una de las características. Si tan solo hubieran volteado a ver a su madre y le hubieran dicho, oye, ¿es del linaje de David? María les hubiera dicho, sí. ¿Y es de Belén? Sí, él nació en Belén. Pero ¿qué pasó? No quisieron investigar, ¿verdad? Lo mismo sucede hoy en día en mucha gente, no quiere investigar, está esperando a lo mejor a Jesús, o muchos, inclusive en iglesias cristianas, que están en un Jesús, pero un Jesús que ni siquiera no conocen ni de dónde es, ni quién es, ni a dónde va. ¿Sí? Y que rechazan la doctrina de Jesús, porque ellos dicen, no, es que esto no. ¿Verdad? Yo recuerdo, no me gustara poner esos ejemplos, pero lo tiene uno que poner, ¿verdad? Yo recuerdo Juan 3:16 que dice que Dios ama a todos. ¿Cómo me vienes a decir que Dios salva solo a sus escogidos? No, eso está mal. Pero ve este versículo, este otro, varios que dicen acerca de eso. No es cierto. No es cierto. Dios es amor. Y rechazan la verdad de Cristo. Rechazan la verdad de la palabra. Porque están haciendo lo mismo que los judíos. No investigan. No se abren a investigar. No se abren a ver si es cierto. Como, ¿se acuerdan? Los judíos, ¿de dónde? Que vieron si era cierto.
Sí, fueron a ver si era verdad lo que estaban diciendo. Ajá, en la escritura, para ver si era cierto, pero no era Antioquía. Se me fue ahorita el nombre, ¿verdad? No, ahorita a ver si me acuerdo, se me fue ahorita el nombre. ¿Pero qué decía? Que eran más piadosos que los de Tesalónica, ¿va? Y se pusieron a ver en la escritura para ver si era cierto lo que Pablo decía. Y al hacer eso encontraron que era cierto. Gracias, hermana, Berea. ¿Verdad? De Berea. Vieron que era cierto. Los de Tesalónica no hicieron eso y rechazaron al Mesías. Pero los judíos de Berea, ojo, no la iglesia de Berea, no eran cristianos, eran judíos. Agarraron las escrituras y vieran a ver si era cierto esto nuevo que Pablo les estaba diciendo, porque era algo nuevo para ellos. Pero ellos se detuvieron a investigar y a ver si era cierto y vieron que no era algo nuevo. Vieron que era algo escritural y que los habían estado engañando toda su vida y creyeron al evangelio. Es lo que no hicieron estos judíos. Es lo que no hace mucha gente que está en las iglesias cristianas, que no investigan, no van a la palabra de Dios. Como yo les he dicho, ustedes no tienen que creerme lo que yo digo, ustedes tienen que investigar a ver si es cierto lo que yo digo, porque es la salvación de su alma la que está en juego. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos esa parte, ¿verdad? Y entonces esto provocó, ¿qué? Dice disensión, ¿sí? Y entonces provocó que algunos de ellos quisieran prender a Jesús, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué ninguno le echó mano? No era su tiempo. Amén, no era su tiempo, ¿verdad? No era su tiempo. Los alguaciles que habían ido regresaron con la misma y cuando los que lo enviaron le dijeron, ¿por qué no lo trajiste? Wow, es que nadie habla como este hombre, ¿verdad? Imagínense, ¿qué quiere decir? Una autoridad, una forma de pararse, una forma de expresar su voz, su seguridad, todo, hermano. Autoridad. Y aquí hay algo que quisiera yo tomar en cuenta, hermano. Mucha gente no va a creer, pero hay algo que la gente tiene que ver en nosotros. A la hora de predicar el evangelio es seguridad, es certeza, es que en verdad estamos convencidos que esta es la verdad. Amén. ¿Sí? Porque muchos a lo mejor no sean ganados, pero cuando menos tienen que decir la verdad, que hablan diferente. ¿Verdad? La verdad que hablan diferente. Yo recuerdo, no era de sana doctrina, ¿verdad? No, claro, no era de sana doctrina, pero un pariente que era bautista, ¿verdad? Y otra pariente que era carismática, ¿verdad? Entonces él decía, el pariente que era bautista decía, es que yo me admiraba siempre de ella, porque a pesar de que nadie le hacía caso, ella hablaba con una seguridad de lo que decía. Dice, siempre vivía admirándola, ¿verdad? Porque hablaba con una seguridad, aunque no sabían, yo creo, ni lo que hablaba, pero una seguridad. Entonces, hermanos, eso nosotros tenemos que expresar a la gente, que en verdad hemos creído que realmente Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Tienen que verlo en nosotros, ¿sí? Y por eso decían, ninguno ha hablado como este hombre, ¿sí? Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? O sea, me suena a pastores. ¿Cómo ustedes van a creer eso de lo que dicen esos? ¿Verdad? ¿Acaso ha creído alguno de los doctores de nuestra denominación en estas cosas? ¿Verdad? Mas esta ley que no sabe, más esta gente que no sabe la palabra, maldita es. Todos aquellos que dicen que Jesús es el soberano y que Él salva a los que Él quiere y todo eso, no, esa es una religión falsa, ¿verdad? El libre albedrío. El libre albedrío, que no hay libre, ¿verdad? Ya dijimos que no es libre, pero en fin. Y entonces en el versículo 50 entra otra vez un personaje especial. Nicodemo. Nicodemo que aún no había creído en el Señor. Nicodemo ya en el 3 tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Aquí no, pero ya empieza a haber algo en Nicodemo que lo está moviendo. Y entonces, ¿verdad? Dice, esperen, nuestra ley, y estaba en lo cierto Nicodemo, nuestra ley dice que no podemos juzgar a nadie si primero no lo oímos, lo traemos y lo oímos, ¿verdad? Nicodemo estaba hablando con la misma palabra. ¿Y qué le dijeron todos? Siendo Nicodemo el maestro de Israel, un hombre respetable aún dentro de los líderes.
Y sin embargo, cuando Nicodemo dice esto, lo hicieron de menos. ¿Acaso tú también eres Galileo? Ve y escudriña. O sea, a ver, le estás diciendo al maestro de Israel, a Nicodemo, un hombre súper preparado, ¿verdad? En la ley que era el que daba las cátedras junto con Gamaliel de la ley de Dios, y le está diciendo, escudriña. Casi diciéndole, eres un burro. ¿No has visto que de Galilea no va a salir nadie? Fíjense, hermanos, ¿verdad? Lo intimidaron. ¿Mande? Lo intimidaron. Lo intimidaron. Y exactamente lo intimidaron y cayó, y ya no habló Nicodemo, ¿verdad? Pero podemos ver la obra del Espíritu Santo poco a poco en Nicodemo, ¿verdad? Él ya no entró en controversia. Ya no tanto que no entrara en controversia, a lo mejor por miedo o por algo, no podemos, puede ser, o sea, puede ser ese factor, Algo estaba moviéndolo a él. pero ya algo estaba moviéndolo a querer defender a Cristo, ¿verdad? Empezaba a tener Mejor yo sed. investigo, a lo mejor él dijo, mejor yo voy a investigar Sí, para estar seguro. para estar seguro, ya había ido a investigar, pero en el capítulo 3, ¿verdad? Pero de todas maneras, Tenían que checar la escritura. tenía a lo mejor, O de él, más bien, preguntarle a sus padres. ándale, a lo mejor, porque la escritura él se la sabía, Sí, sí, sí. la escritura él se la sabía, ¿verdad? Entonces a lo mejor Era la persona, ¿no? ajá, pudiera ser esa parte también, ¿verdad? No lo dice la escritura porque se cayó, por lo tanto le valgo lo que dice el hermano Héctor, le valgo lo que dice la hermana Débora, porque no nos dice la escritura porque se cayó, pudo ser por miedo, pudo ser por respeto, pudo ser porque sí, voy a investigar primero, voy a ir a hablar con su mamá, ¿verdad? A ver que me diga es cierto, porque eso no lo he investigado y necesito ver si es cierto, ¿verdad? Entonces pudo ser por esas causas, pero ya empieza a haber en Nicodemo una inquietud. Y sabemos, no por la palabra, ojo, no por la palabra no sabemos que Nicodemo se convirtió. Sabemos que fue y metió al cuerpo de Cristo, y lo embalsamó y lo metió en la tumba, pero no nos dice que creyó. Sabemos por la historia que sí creyó al final, ¿verdad? Que sí creyó al final. Y eso le hizo que lo expulsaran del Sanedrín, le quitaran sus dineros, sus casas y quedara en la pobreza extrema. Y rechazado totalmente por los judíos. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos, hermano, la obra del Espíritu Santo aquí. ¿Y por qué pongo esto de Nicodemo? Porque no debemos de desesperarnos. Cuando nosotros le estemos hablando a alguien, ¿verdad? Dios va a producir, Dios al que es suyo le va a producir la obra. Algunos al instante, ¿por qué? Porque así Dios es soberano y así trabaja. Pero otros se llevan un tiempo en venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Dios sabe por qué. Él es soberano, ¿verdad? Él tiene Pero, ese tiempo para cada uno de nosotros. amén. Nicodemo mínimo podemos decir que se llevó 3 años. Mínimo. ¿Verdad? Pero obró al final y vino a salvación y vino a los pies de Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver esta maravillosa palabra del Señor. Amén. ¿Sí? Que todo aquel que cree en Él tiene sus ríos de agua viva. Y aunque Nicodemo quedó en la pobreza extrema, su sed estaba saciada. Y entonces a él no le importó eso. Él tenía paz en su alma, que esa paz solo la da aquel que ha bebido de la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús. De la roca de la salvación. Amén, amén, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestra cabeza y quiero que meditemos un rato si has bebido ya de esa agua. Si has bebido ya de esa agua, si está en ti fluyendo esa obra del Espíritu Santo. Aunque va a haber momentos que van a venir a veces dudas y cuestiones, pero sí hay momentos donde hay una seguridad completa, donde hay paz en nuestro corazón. Todo aquel que ha bebido de Cristo Jesús, su sed ha sido saciada. Él sabe que ha sido perdonado de todos sus pecados. ¿Ya has bebido de esas aguas? Si ya has bebido, ahora tú eres una fuente de agua para llevar a otros de esa agua. Dile al Señor que te utilice. Dile al Señor que te lleve con esas personas que necesitan de esa agua viva, que necesitan saciar su sed porque están muriendo de sed y necesitan ser saciados. Padre amado, Señor,
Gracias por esta salvación tan gloriosa. Gracias por mostrarnos en tu palabra, Señor, cómo tú cumpliste todo a la exactitud. En la profecía de Isaías, de Zacarías, de Ageo, Señor. Inclusive lo que cumplirás en el Apocalipsis, Señor, a través de ese río de agua viva, que es Cristo el Señor, y la obra de tu Espíritu en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque si alguno tiene sed, si alguno es atraído por tu gracia a Cristo Jesús, toma de esa agua. Y hoy nosotros hemos tomado de esa agua, Señor, porque fuimos traídos por tu gracia a los pies de Cristo. Y puestos de rodillas, Señor, vivimos de esa fuente, de esa agua suculenta, de esa agua deliciosa, fresca, que trajo satisfacción, vida, sanidad, restauración a nuestra alma, Señor. Gracias por esta salvación tan gloriosa, Señor, y maravillosa, Señor. Y Padre, te rogamos por aquellos que aún no beben de esta agua, que tienen sed pero niegan tenerla, que prefieren morirse de sed que venir a Cristo. Te rogamos que con la gracia que tú actuaste con nosotros, tú actúes en ellos. Señor, te rogamos por nuestras familias, Señor, para que puedan venir a la fuente de agua viva y ellos puedan probar esta agua que sacia la sed, que da vida, que sana, que restaura, que produce, Señor, y que da también para dar a otros, Señor. Te rogamos que obres en ellos, Señor, porque tú eres, Dios, el que traes a todas tus ovejas a beber de esas aguas. Oh Señor, trae a nuestras familias, trae, Señor, a nuestros conocidos, trae a esos, Señor, que tú has escogido para salvación y puedan beber de esas aguas suculentas y deliciosas, Señor. Pero ayúdanos a nosotros también cumplir esa responsabilidad de llevar esas aguas a ellos, Señor. Y de no ser impacientes, Señor, sino que a través de la fe y la paciencia nosotros obtengamos las promesas tuyas. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a predicar hacia Cristo. Ayúdanos a ser como Cristo cuando predicaba, Señor, que buscaba los momentos especiales para poder hablar también, Señor. Y así seamos con nosotros, valientes como Él era, esforzados y tácticos como Él era, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias porque en Cristo Jesús tú nos has dado salvación. Tú nos has rescatado, tú has sanado nuestro corazón, tú has quitado nuestra rebelión contra Dios y has perdonado nuestros pecados. Gracias, Padre, toda la gloria es para ti. Gracias por esta hermosa palabra, esta hermosa enseñanza, Señor. De entender, Señor, que fuiste tú el que nos traíste a estas fuentes y que estas fuentes, Señor, son el agua de vida que has venido a nosotros a través de tu Espíritu Santo, morando en nosotros, Señor, y que es la garantía de que un día estaremos en el cielo con cuerpos glorificados para siempre. Gracias, amado Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios bendiga su palabra.